Querido espectador, esto es lo que quiero decirte. Antes de que empieces a escuchar esta historia, yo ya había decidido callarme cosas que me estaban pesando más de lo que admitía. Estaba aguantando, fingiendo normalidad, sabiendo que en cuanto hablara no habría forma de volver atrás. El día que todo empezó de verdad fue un jueves a las 19:37, y lo sé porque me quedé mirando el reloj del coche como un idiota, con el motor apagado, sin poder abrir la puerta, intentando entender por qué mi mujer no reaccionó cuando me vio. No fue que no me reconociera, fue peor, me miró como se mira a alguien que llega antes de tiempo a un sitio donde no debería estar. Había salido del trabajo antes, algo rarísimo en mí, y decidí pasar por el polígono donde está la asesoría en la que trabaja Laura para recogerla y cenar fuera, sin avisar, como esas tonterías que haces creyendo que todavía sorprenden a alguien después de 11 años juntos. Aparqué en doble fila, bajé del coche con media sonrisa preparada, y ahí fue cuando la vi salir por la puerta principal. No estaba sola. Iba hablando rápido, muy concentrada, con un hombre al lado al que no conocía, traje oscuro, postura relajada, demasiada confianza para ser solo un compañero más. Caminaban tan cerca que no parecía casualidad, y cuando ella levantó la vista y me vio, no sonrió, no se sorprendió, no hizo ningún gesto automático. Se quedó rígida. Un segundo. 2. Y luego actuó. Le puso una mano en el brazo al tío, dijo algo que no escuché, y se separó de él con una rapidez torpe, como quien recuerda tarde que alguien está mirando. Entonces sí, se giró hacia mí y sonrió, pero fue una sonrisa mal colocada, como una pegatina torcida. Yo levanté la mano, ella vino hacia mí, me dio un beso rápido y me dijo: ¿qué haces aquí? No qué sorpresa, no qué ilusión, sino eso, seco, práctico, casi molesto. El otro tipo ya se alejaba sin mirar atrás, como si no existiera, como si yo fuera invisible. En ese momento no pasó nada grave. No hubo gritos, no hubo escena, no hubo reproches. Pero dentro de mí algo se desplazó de sitio. Lo noté físicamente, como cuando te das un golpe y al principio no duele, pero sabes que va a doler. Le dije que había salido antes y que me apetecía verla. Ella respondió vale, sin más, y se subió al coche. Durante los primeros 5 minutos no habló. Yo tampoco. El silencio no era cómodo, era denso, espeso, de esos que pesan más que una discusión. Intenté romperlo con una tontería, algo tipo cenamos por ahí, y me contestó que estaba cansada, que prefería ir a casa. No me miró al decirlo. Yo asentí y conduje. Mientras tanto, mi cabeza iba demasiado rápido para mi gusto, repasando la escena una y otra vez, buscando una explicación lógica, algo que encajara sin forzar demasiado. Me dije que exageraba, que era normal, que quizás había tenido un mal día. Me lo dije varias veces, como si repetirlo pudiera convertirlo en verdad. Los días siguientes no mejoraron la sensación. No empeoraron de forma evidente, que habría sido más fácil, pero se volvieron raros. Laura estaba más puntual, más organizada, más correcta conmigo, como si siguiera un guión. Me hablaba de cosas prácticas, de horarios, de listas, de lo que había que hacer, pero evitaba cualquier conversación que se saliera de ese marco. Yo notaba que medía las palabras, que pensaba antes de responder, y eso me inquietaba más que una mala contestación. Porque cuando alguien empieza a calcular lo que dice, normalmente es porque hay algo que no quiere que se note. El lunes siguiente ocurrió otra cosa pequeña, insignificante para cualquiera que no estuviera ya alerta, pero que a mí me dejó mal cuerpo toda la noche. Estábamos cenando y sonó el timbre. Nada raro. Abrí yo. Era un mensajero con un sobre grande, de esos marrones, sin logotipo. Miré el nombre, Laura Gómez. Firmé, se lo di, y ella lo cogió como si le quemara. No lo abrió delante de mí, cosa que sí solía hacer siempre.
Lo dejó en el aparador, dijo luego lo miro y siguió comiendo, pero ya no probó bocado. A los 10 minutos se levantó, cogió el sobre y se fue al dormitorio. Cerró la puerta. No fue una encerrona larga, no te imagines media hora de misterio. Fueron 3 minutos. 4, como mucho. Salió con el sobre vacío, doblado, y lo tiró a la basura del baño. Yo lo vi. Ella me vio verlo. Y aún así no dijo nada. Ni yo tampoco. Esa fue la primera noche que dormimos de espaldas sin discutir. Empecé a prestar atención a detalles que antes me habrían pasado por alto. No porque me creyera listo, sino porque algo dentro de mí ya no estaba tranquilo. Noté que se duchaba nada más llegar a casa, incluso los días que no había ido al gimnasio. Que cambiaba de ropa para bajar a tirar la basura. Que algunos días salía con prisa, arreglada de más para ir a la oficina. Nada concluyente, nada que pudiera señalar con el dedo, pero todo junto formaba una imagen borrosa que no me gustaba. El jueves de esa misma semana, a las 21:20, ocurrió el momento que terminó de sacarme del estado cómodo de negación en el que estaba instalado. Estábamos en el salón viendo una serie sin prestarle mucha atención, cada uno en su extremo del sofá, cuando Laura recibió una llamada. No contestó. Miró la pantalla, se levantó y se fue al pasillo. No al dormitorio, no al baño, sino al pasillo, donde el sonido rebota menos. Cerró la puerta del baño sin entrar. Yo bajé el volumen sin darme cuenta y me quedé escuchando. No entendía las palabras, pero sí el tono. Bajo, rápido, tenso. No era una conversación trivial. Cuando volvió, tenía la cara distinta. No nerviosa, no enfadada. Decidida. Me dijo que al día siguiente llegaría tarde, que había una reunión importante, y lo dijo como quien informa de algo que ya está decidido y no admite réplica. Asentí. No pregunté. En ese momento entendí que preguntar no me iba a dar respuestas, solo versiones. Esa noche me costó dormir. No por celos claros, no por rabia, sino por una sensación incómoda de estar viviendo una historia paralela sin saberlo. Como si mi vida tuviera una parte a la que ya no tenía acceso. Y lo peor no era imaginar cosas concretas, sino no saber qué imaginar. El vacío es mucho más cruel que una verdad fea. El viernes Laura llegó pasada la medianoche. Yo estaba despierto. Fingí que no. Noté cómo se movía con cuidado, cómo dejaba el bolso en el suelo, cómo se metía en la cama despacio. Durante unos segundos pensé que iba a decir algo, que iba a tocarme el hombro, que iba a explicar. No lo hizo. Se dio la vuelta y se quedó quieta. Yo tampoco me moví. Ahí, en ese silencio largo, supe que algo importante ya había pasado, aunque todavía no supiera qué. No te voy a mentir, en ese punto aún quería creer que todo tenía una explicación inocente. Que era estrés, trabajo, cansancio. Pero también sabía, muy en el fondo, que cuando alguien empieza a vivir con tanto cuidado dentro de su propia casa, no es por nada bueno. Y esa certeza, todavía vaga, fue la que me empujó a hacer algo que nunca pensé que haría. No esa noche. No ese fin de semana. Pero pronto. Porque una cosa es sentir que algo no cuadra, y otra muy distinta es aceptar que quizás no quieres saber la respuesta. Y yo, aunque aún no lo sabía, ya estaba cruzando la línea entre la ignorancia cómoda y la verdad que duele. El sábado por la mañana me desperté antes de que sonara el despertador, con esa sensación incómoda de haber dormido poco aunque el reloj marcara las 7:10, y me quedé mirando el techo mientras Laura seguía dormida a mi lado, respirando con normalidad, como si la noche anterior no hubiera pasado nada fuera de lo habitual. Me levanté sin hacer ruido, fui a la cocina y preparé café para mí, solo para mí, porque no tenía ganas de compartir nada todavía,
y mientras la cafetera terminaba pensé que lo más sensato sería seguir como hasta ahora, observar, no precipitarme, no montar una escena sin pruebas, aunque la palabra pruebas ya empezaba a sonar rara en mi cabeza aplicada a mi propio matrimonio. A las 9:30 salí a comprar pan y volví enseguida, y cuando entré en casa Laura estaba en el salón, ya vestida, maquillada de forma más cuidada de lo normal para un sábado, sentada con el portátil abierto sobre las piernas, y al verme me dijo que iba a salir un rato, que tenía que pasar por la oficina para resolver una cosa rápida y luego vería a Marta, una compañera, para tomar algo y despejarse. No me miró a los ojos cuando lo dijo, y ese detalle, tan pequeño, fue suficiente para que dentro de mí se encendiera algo que ya no se apagó. Le respondí que hiciera lo que quisiera, que yo me quedaba en casa ordenando unas cosas pendientes, y ella sintió con demasiada rapidez, como si agradeciera no tener que dar más explicaciones. No tenía ningún plan real para ordenar nada, pero cuando se fue, a las 10 en punto según el reloj del horno, me quedé de pie en medio del salón con una sensación muy clara de que si me quedaba allí todo el día iba a volverme loco. Cogí las llaves, bajé al garaje y me metí en el coche sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo, solo con la idea de salir, de moverme, de no quedarme quieto. Arranqué y conduje sin rumbo durante unos minutos hasta que me di cuenta de que, sin decidirlo conscientemente, iba en dirección a la oficina de Laura, y lejos de dar la vuelta seguía adelante, diciéndome que no era para espiarla, que solo necesitaba confirmar que había ido de verdad, como ella había dicho. Llegué al polígono a las 10:26 y aparqué a una distancia suficiente para no ser visto fácilmente, algo que me hizo sentir mal conmigo mismo, porque yo nunca había sido ese tipo de persona, pero ya estaba ahí y no tenía sentido fingir lo contrario. Esperé en el coche, con las manos apoyadas en el volante, observando la entrada principal del edificio. Pasaron 10 minutos, luego 15, y nadie salió ni entró. A las 11 menos cuarto me estaba convenciendo de que había venido para nada cuando vi aparecer su coche por el lateral, no entrando al aparcamiento de la asesoría, sino saliendo, y eso me dejó completamente descolocado. Laura no había ido a trabajar, o al menos no a su trabajo habitual. Decidí seguirla, no con una estrategia clara, sino por pura inercia, manteniendo distancia, intentando no perderla en los semáforos. Salió del polígono y se metió en la Ronda Norte, y de ahí tomó una salida que llevaba hacia una zona de oficinas más nuevas, con edificios de cristal y parkings privados. Aparcó en uno de ellos y yo hice lo mismo, 2 filas más atrás, con el corazón acelerado y una mezcla de vergüenza y determinación que me apretaba el estómago. Bajé del coche y la vi caminar con paso seguro hacia la entrada, donde un hombre la estaba esperando, el mismo que había visto el jueves por la tarde. Se saludaron con naturalidad, sin besos exagerados ni gestos teatrales, pero con una cercanía que no dejaba lugar a dudas de que no era la primera vez que se veían así. Entraron juntos al edificio y yo me quedé fuera, apoyado en una pared, fingiendo mirar el móvil mientras en realidad intentaba ordenar lo que acababa de ver. No había pasado nada explícito, no había una escena clara que pudiera usar para enfrentarla, pero la imagen de los dos entrando juntos, tan cómodos, tan sincronizados, me dejó una certeza que ya no se podía deshacer. Esperé unos minutos más, sin saber muy bien qué esperaba, y cuando entendí que no iba a haber nada más desde allí, volví al coche y me marché. El resto del día fue extraño, largo, denso, como si el tiempo se hubiera estirado solo para fastidiarme. Volví a casa antes que Laura y me senté en el salón, sin encender la televisión, mirando la pared de enfrente. Cuando llegó, sobre las 2 de la tarde, entró hablando, contando una versión rápida de su mañana, que había pasado por la oficina, que luego había quedado con Marta, que se le había hecho tarde, y mientras hablaba se movía mucho, dejaba el bolso, cogía el móvil, lo volvía a dejar, como si su cuerpo no supiera dónde colocarse. Yo la miraba sin interrumpirla,
intentando encajar sus palabras con lo que yo había visto, y cuanto más hablaba, más claro tenía que me estaba mintiendo con una facilidad que me daba vértigo. ¿Todo bien?, me preguntó al final, notando quizás mi silencio. Sí, le respondí, y me odié un poco por decirlo, pero todavía no estaba preparado para lo que venía después. Comimos casi sin hablar, y por la tarde cada uno se encerró en su mundo, ella con el portátil, yo con una excusa cualquiera para no compartir espacio. Al anochecer, cuando ya no podía más con la tensión, salí a dar un paseo largo, sin avisar, solo para pensar, y mientras caminaba por calles que conocía de memoria fui repasando mentalmente cada detalle de los últimos días, dándome cuenta de que todo empezaba a encajar de una forma dolorosa pero clara. No era una discusión puntual, no era estrés, no era una mala racha. Había alguien más, y yo lo había visto con mis propios ojos. Volví a casa pasadas las 10, y Laura estaba en el sofá viendo una serie, como si nada, como si yo no llevara horas con la cabeza hecha un lío. Me senté frente a ella y le dije que necesitábamos hablar, que no podía seguir así. Me miró con una mezcla de cansancio y alerta, y me pidió que esperáramos al día siguiente, que estaba agotada. Esa petición, tan simple, fue la confirmación final, porque cuando alguien no quiere hablar nunca es porque no tiene nada que ocultar. No, Laura, es ahora, le dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Javi, por favor, no empieces, respondió ella, bajando la voz. Lo he visto, solté, sin rodeos, sin adornos, porque ya no tenía sentido seguir fingiendo. Se quedó quieta, completamente quieta, y durante unos segundos no dijo nada, no negó, no preguntó qué había visto, no pidió explicaciones. Solo me miró, y en esa mirada estaba todo. La negación, el cálculo, el miedo, y también, aunque me duela decirlo, una especie de alivio por no tener que sostener más la mentira. ¿Desde cuándo?, le pregunté, y noté cómo se me cerraba la garganta al hacerlo. No es tan simple, respondió ella, y esa frase, tan típica, tan vacía, me cayó como un golpe seco. No hubo confesión detallada esa noche, no hubo lágrimas desbordadas ni promesas desesperadas. Hubo silencios largos, respuestas a medias, intentos de desviar la conversación hacia problemas antiguos, hacia reproches que nada tenían que ver con lo que acababa de salir a la superficie. Yo la escuchaba, pero ya no desde el lugar del marido que intenta entender, sino desde el de alguien que acaba de descubrir que su realidad no era la que creía. Cuando nos fuimos a dormir, cada uno en un extremo de la cama, entendí que ese día había cruzado una línea sin vuelta atrás. Ya no era una sospecha, ya no era una intuición incómoda. Era una certeza. Laura me estaba engañando, y aunque todavía no sabía cómo ni hasta dónde, ya sabía algo mucho peor, que había sido capaz de mirarme a la cara y mentirme sin pestañear. Y con esa idea, pesada y clara, me quedé despierto durante horas, sabiendo que lo más duro aún no había empezado. El domingo amaneció con un silencio raro en casa, no un silencio tranquilo de descanso, sino uno tenso, cargado, como si cada objeto estuviera esperando algo que todavía no había pasado. Y yo me levanté antes que Laura sin hacer ruido, me duché, me vestí y me senté en la cocina con una libreta vieja que encontré en un cajón, sin saber muy bien por qué la había cogido, escribiendo frases sueltas que no llevaban a ningún sitio, solo para descargar la cabeza. Cuando ella apareció, cerca de las 10, con el pelo recogido y cara de haber dormido mal, se sirvió café y se sentó frente a mí sin decir nada, y durante varios minutos solo se escuchó el sonido de las cucharillas contra las tazas, hasta que entendí que si no empezaba yo, aquello se iba a pudrir todavía más. Tenemos que hablar de ayer, le dije, mirándola directamente por primera vez desde la noche anterior, y noté cómo apretaba la mandíbula antes de responder. Ya te dije que estaba cansada, contestó, con un tono defensivo que no dejaba mucho margen. No hablo de cansancio, Laura, hablo de que te vi con él,
de que me mentiste y de que sigues evitando decirme qué está pasando de verdad, añadí, intentando no elevar la voz aunque por dentro estaba hirviendo. Ella dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y se cruzó de brazos, como si adoptara una postura conocida, ensayada, y me dijo que no sabía por qué había llegado a ese punto, que todo se había ido complicando poco a poco, que yo llevaba tiempo distante, que ella se había sentido sola, que no era algo planeado. Yo la escuchaba, pero cada frase me sonaba a excusa reciclada, a un discurso que ya se había contado a sí misma para dormir mejor. Cuando intenté interrumpirla, levantó la mano para pedirme que la dejara terminar, y ese gesto, tan autoritario, me sacó de quicio. ¿Te das cuenta de que no estás explicando nada?, le solté, apoyando las manos en la mesa y levantándome de la silla, porque ya no podía quedarme sentado. Me hablas de sentimientos vagos, de culpas compartidas, pero no me dices desde cuándo, ni quién es, ni qué esperas que haga yo con todo esto. Laura se levantó también, quedando frente a mí, y durante unos segundos nos miramos sin hablar, con una tensión tan clara que parecía que el aire se había vuelto espeso. Se llama Álvaro, dijo al fin, casi en un susurro, y escuchar el nombre me produjo una reacción física inmediata. Una mezcla de rabia y náusea que me obligó a apoyar una mano en el respaldo de la silla para no perder el equilibrio. Lo conocí hace meses, al principio solo hablábamos, luego todo se fue dando, añadió, sin mirarme directamente. Hace meses, repetí, notando cómo se me escapaba una risa corta, seca, que no tenía nada de humor. ¿Y tú has sido capaz de acostarte conmigo, de decirme que todo estaba bien, de mirarme cada día, mientras esto llevaba meses pasando? No me hables así, respondió ella, subiendo por primera vez el tono, no es tan simple, yo estaba confundida, no quería hacerte daño. Ya lo has hecho, le dije, y esa frase salió sin gritar, sin dramatismo, pero con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. La discusión fue subiendo de intensidad a medida que avanzaba la mañana, pasando por reproches antiguos, por silencios acumulados, por frases que llevaban años guardadas y ahora salían todas juntas, sin orden. Laura me acusó de haberme acomodado, de dar por sentado que ella siempre estaría ahí, de no haber visto cómo se apagaba, y yo le respondí que nada de eso justificaba mentir, que si estaba tan mal lo mínimo era hablarlo, no buscar a otro mientras tanto. Hubo momentos en los que alzó la voz de forma agresiva, golpeando la mesa con la palma, y yo tuve que apartarme para no responder del mismo modo, porque sentía que si daba un paso más iba a decir cosas que no tenían vuelta atrás. En un punto concreto, cuando ya llevábamos más de una hora dando vueltas, le pregunté si seguía viéndolo, si aquello había terminado o no, y su silencio fue la respuesta más clara de toda la conversación. Bajó la mirada, respiró hondo y me dijo que no sabía qué iba a pasar, que necesitaba tiempo, que no podía tomar una decisión así de rápido. Esa frase fue la que rompió algo definitivo dentro de mí, porque entendí que no estaba arrepentida de haberme engañado, sino incómoda de haber sido descubierta. Entonces no estamos hablando de un error, le dije, con la voz más baja de lo que habría imaginado en una situación así, estamos hablando de una elección que sigues manteniendo. No me pongas contra la pared, respondió ella, no me hagas elegir ahora. Ya has elegido, contesté, y por primera vez desde que empezó todo, ella no tuvo nada que decir. El resto del día fue un desastre silencioso, con cada uno encerrado en una habitación distinta, evitando cruzarse, evitando mirarse, como dos desconocidos que comparten piso por obligación. Yo me pasé horas pensando, repasando cada detalle, cada gesto, cada palabra, hasta que la rabia inicial empezó a transformarse en algo más frío, más calculado. No quería venganza absurda ni escenas ridículas, pero tampoco estaba dispuesto a quedarme quieto esperando a que ella decidiera qué hacer con mi vida como si fuera una opción secundaria. Esa noche, cuando ya era pasada la medianoche, entré en el dormitorio donde Laura estaba sentada en la cama, mirando al suelo, y le dije que necesitábamos una conversación final por ese día,
que no podía irme a dormir con todo aquello en el aire. Me miró con cansancio, pero asintió. Me senté frente a ella, manteniendo distancia, y le hablé con una calma que no sabía que era capaz de tener, diciéndole que no iba a competir con nadie, que no iba a rogar ni a aceptar migajas, que necesitaba hechos, no promesas vagas. Le dije que si seguía viéndolo, yo no iba a quedarme esperando, que no pensaba fingir normalidad mientras ella resolvía sus dudas. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó, con una mezcla de desafío y miedo. Protegerme, respondí, sin más. No hubo gritos en ese último tramo, no hubo lágrimas exageradas ni disculpas teatrales. Hubo un reconocimiento tácito de que algo se había roto de una forma que ya no dependía solo del tiempo o de la voluntad. Cuando me levanté para irme a dormir al sofá, Laura me pidió que no tomara decisiones precipitadas, que pensara en todo lo que habíamos construido. Me detuve en la puerta y le dije, sin mirarla, que precisamente por eso no podía quedarme quieto. Esa noche dormí poco y mal, pero con una claridad nueva, incómoda pero firme. Ya no estaba en fase de descubrimiento ni de negación, ya no buscaba explicaciones que me tranquilizaran. Había pasado a otro lugar, uno en el que entendí que, más allá de lo que Laura decidiera hacer, yo tenía que empezar a moverme, a actuar, a tomar decisiones que no dependieran de sus dudas. Y aunque todavía no sabía cómo ni hasta dónde, tenía claro que la siguiente etapa no iba a ser pasiva. Porque una cosa es enterarte de que te han engañado, y otra muy distinta es permitir que te sigan utilizando como un comodín mientras otros ocupan el centro de tu propia vida. El lunes empezó temprano y con una claridad incómoda que no me abandonó en todo el día, porque ya no estaba reaccionando, estaba actuando, y esa diferencia se notaba incluso en la forma en que me movía por la casa, recogiendo mis cosas para ir al trabajo mientras Laura seguía dormida en el dormitorio, como si la noche anterior no hubiera terminado de romper algo importante. Salí sin despedirme, bajé al garaje y conduje hasta la oficina con la cabeza sorprendentemente ordenada, repasando una lista mental de decisiones prácticas que había ido construyendo durante la madrugada, no como un plan maestro ni nada parecido, sino como una serie de pasos necesarios para no quedarme atrapado en una situación que ya no controlaba. A media mañana pedí el día libre con una excusa cualquiera y me fui directo a hablar con Raúl, un amigo de toda la vida que trabajaba en una gestoría y que sabía moverse bien entre papeles, contratos y números, y cuando me senté frente a él y le conté lo que estaba pasando, sin dramatizar, sin adornos, solo los hechos, me miró con una seriedad que no necesitó palabras para dejar claro que aquello iba en serio. Me explicó con calma qué podía hacer y qué no, cómo protegerme legalmente, cómo mover cuentas, cómo documentar decisiones sin montar un espectáculo innecesario, y mientras hablaba yo tomaba notas mentales, agradeciendo no haber llegado allí con ganas de venganza impulsiva, sino con la necesidad de no salir perdiendo por quedarme quieto. Ese mismo día, por la tarde, hice algo que llevaba años posponiendo y que ahora, curiosamente, me resultó fácil. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre y empecé a separar ingresos y gastos de forma clara, sin esconder nada, sin hacer trampas, simplemente marcando una línea que hasta entonces no había existido. No fue un acto heroico ni grandilocuente, fue administrativo, frío, casi aburrido, pero tuvo un efecto inmediato en mi estado de ánimo, porque por primera vez desde que todo empezó sentí que recuperaba una parte mínima del control que había perdido. Cuando volví a casa, Laura estaba en la cocina preparando algo de cena, como si la rutina pudiera recomponerse por pura insistencia, y me preguntó cómo me había ido el día con un tono neutro que ya no me engañaba. Le respondí lo justo, sin hostilidad, sin cercanía, y mientras cenábamos le dije que había tomado algunas decisiones prácticas, que no iba a entrar en detalles esa noche, pero que necesitaba que entendiera que no podía seguir funcionando como si nada. Ella intentó hablar, explicar de nuevo, justificar, pero la frené con un gesto tranquilo, pidiéndole que no convirtiera la cena en otra discusión circular.
Al día siguiente repetí el mismo patrón, y al siguiente, construyendo una distancia consciente que no era castigo ni silencio manipulador, sino una forma de protegerme. Dejé de compartir horarios, dejé de avisar de cada movimiento, dejé de hacer favores automáticos que antes salían solos, y Laura empezó a darse cuenta de que algo estaba cambiando de verdad, no en forma de amenaza, sino de hechos concretos. Me preguntó varias veces si estaba pensando en separarnos, y yo le respondí siempre lo mismo, que estaba pensando en mí, que eso era lo único seguro en ese momento. El jueves por la tarde ocurrió algo que terminó de definir el rumbo de esa semana, porque Laura llegó a casa con un nerviosismo evidente, dejó el bolso en el suelo y me dijo que necesitábamos hablar con urgencia, que Álvaro se había enterado de que yo sabía y que estaba incómodo, que le había pedido que aclarara la situación, que no quería problemas. La escuché sin interrumpirla y cuando terminó le dije que aquello ya no era mi responsabilidad, que su incomodidad no era un factor a tener en cuenta, y que si había alguien a quien debía explicaciones era a mí, no a él. Esto se te está yendo de las manos, me dijo, elevando la voz. No, le respondí, esto se te fue de las manos hace meses, yo solo estoy recogiendo lo que dejaste caer. Esa conversación fue más dura que las anteriores, porque ya no se trataba de descubrir nada, sino de asumir consecuencias, y Laura empezó a darse cuenta de que no estaba dispuesto a sostener su doble vida ni a hacer de espectador silencioso mientras ella intentaba quedar bien con todos. Esa misma noche le pedí que se fuera unos días a casa de su hermana, no como castigo, sino porque necesitaba espacio real para pensar sin su presencia constante recordándome lo que estaba en juego. Al principio se negó, dijo que esa también era su casa, que no podía echarla así, y yo le respondí que no la estaba echando, que le estaba pidiendo algo necesario para ambos, y que si no aceptaba, sería yo quien se iría. Se fue al día siguiente por la mañana, con una maleta pequeña y una expresión que mezclaba enfado y miedo, y cuando cerró la puerta detrás de ella, me senté en el salón y respiré hondo, no con alivio, sino con una sensación de gravedad que me dejó claro que esto ya no tenía marcha atrás. Pasé esos días reorganizando cosas prácticas, revisando contratos, haciendo inventario mental de todo lo que compartíamos y de lo que estaba dispuesto a soltar, y en ese proceso hubo una parte que podría llamarse venganza, aunque no se pareciera en nada a las historias exageradas que la gente imagina. La venganza, si puedo usar esa palabra, fue dejar de cubrirle las espaldas, dejar de ser el amortiguador que suavizaba sus decisiones. Cuando llamó para pedirme que hablara con su jefe por un asunto pendiente, le dije que no, que ya no me correspondía. Cuando me pidió que pagara una factura que siempre había gestionado yo, le dije que se encargara a ella. Cuando intentó mantener la imagen de normalidad delante de amigos comunes, no la desmentí, pero tampoco la ayudé, y esa neutralidad le resultó mucho más incómoda que un ataque directo. El sábado siguiente quedé con Álvaro cara a cara, no para montar un numerito, sino porque sentí que necesitaba cerrar ese círculo de una vez, y le escribí un mensaje corto, directo, diciendo que sabía quién era y que quería hablar 5 minutos. Nos encontramos en una cafetería cercana a su oficina y desde el primer momento quedó claro que no esperaba verme así, tranquilo, educado, sin intención de escalar la situación. Le dije que no iba a pedirle explicaciones ni disculpas, que mi problema no era con él, pero que tampoco iba a aceptar que se hiciera el sorprendido o la víctima, y que a partir de ese momento cualquier contacto con Laura tenía que ser una decisión que asumieran sin esconderse detrás de mentiras. No quiero líos, me dijo, mirando el reloj varias veces. Yo tampoco, le respondí, por eso estoy aquí, para que no los haya. No levanté la voz, no amenacé, no prometí nada, pero dejé claro que ya no estaba al margen, que ya no era una figura borrosa en el fondo de la historia, y ese simple cambio de posición tuvo un efecto inmediato. Cuando salí de allí, no sentí satisfacción ni orgullo, solo una calma seca, casi cansada, de haber hecho lo necesario aunque no me gustara.
Volví a casa esa tarde y encontré un mensaje de Laura diciendo que necesitábamos hablar pronto, que empezaba a entender que me estaba perdiendo, y aunque esas palabras podrían haberme movido unos días antes, en ese momento solo confirmaron que el cambio ya se había producido. Me senté en el salón, apagué el móvil y pensé que la venganza real no había sido hacer daño, sino dejar de sostener una estructura que solo se mantenía porque yo la apuntalaba. Y en ese gesto, silencioso pero firme, entendí que lo que venía después ya no iba a depender de promesas ni de arrepentimientos tardíos, sino de decisiones claras que aún estaban por tomar. Laura volvió a casa el martes por la noche, no con la actitud de quien entra a un sitio propio, sino con la cautela de alguien que sabe que el terreno ha cambiado. Dejó la maleta junto a la puerta y me pidió hablar en cuanto me vio, sin rodeos ni preámbulos, y yo asentí porque también sabía que esa conversación ya no podía seguir aplazándose si queríamos cerrar algo, aunque no supiéramos todavía qué. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro, con una distancia medida, sin tocar nada, sin encender la televisión, y durante unos segundos ninguno habló, hasta que ella respiró hondo y me dijo que había pensado mucho, que estos días fuera le habían servido para aclararse, que se había dado cuenta de que había cometido un error grave y que no quería perderme. La escuché sin interrumpirla, no porque creyera cada palabra, sino porque necesitaba oír hasta donde llegaba su versión ahora que ya no tenía margen para esconderse. Me habló de culpa, de miedo a quedarse sola, de cómo había confundido atención con algo más, de que no había sabido cortar a tiempo, y mientras hablaba noté que su discurso había cambiado. Ya no buscaba justificarlo todo en mí, ahora asumía parte de la responsabilidad, aunque todavía se le escapaban frases que intentaban repartirla. Cuando terminó, me miró esperando algo, una reacción, una señal de que sus palabras habían tenido efecto, y yo me tomé unos segundos antes de responder, no por estrategia, sino porque necesitaba ordenar lo que sentía, que ya no era solo rabia, sino una mezcla incómoda de tristeza y cansancio. Te creo cuando dices que has pensado, le dije al fin, con un tono neutro, pero eso no cambia lo que pasó ni cómo me ha dejado. Ella intentó acercarse un poco, no físicamente, sino con la voz, diciendo que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, que podía cortar todo contacto con Álvaro, que podíamos ir a terapia, que ella quería luchar por el matrimonio. No levanté la mano ni la callé, pero sí le pedí que parara un momento, porque necesitaba ser claro de una vez, sin medias tintas que luego se usaran en mi contra. Le expliqué que el problema no era solo la infidelidad en sí, sino el tiempo sostenido de mentira, la facilidad con la que había construido una doble vida mientras yo seguía creyendo que compartíamos una base común, y que eso había cambiado mi forma de verla de una manera difícil de revertir. Le dije que había pasado noches enteras intentando imaginar cómo volver a confiar, cómo volver a mirarla sin preguntarme qué parte de lo que decía era real, y que no había encontrado una respuesta honesta. Ella empezó a llorar, no de forma exagerada, sino contenida, con ese llanto que no busca llamar la atención, y me pidió que no tomara una decisión definitiva todavía, que le diera tiempo para demostrarme que podía cambiar. ¿Tiempo para qué?, le pregunté, sin dureza, ¿para que yo me acostumbre a vivir con la duda? No, respondió ella, secándose la cara, tiempo para que volvamos a encontrarnos. Eso supone que todavía estamos en el mismo punto de partida, le dije, y no lo estamos. Hubo un silencio largo después de esa frase, y en ese silencio me di cuenta de algo que llevaba días rondándome la cabeza, que ya no estaba discutiendo para salvar algo, sino para cerrar bien una etapa, y esa diferencia lo cambiaba todo. Le dije que no quería castigarla ni hacerle la vida imposible, que no estaba interesado en venganzas tardías ni en reproches eternos, pero que tampoco podía fingir que con buenas intenciones se arreglaba un daño así. Le expliqué que durante esos días había pasado por la rabia, por la humillación, por la necesidad de demostrar que yo también podía hacerle daño, y que ahora solo me quedaba una tristeza sobria, sin dramatismo, que me obligaba a pensar en el futuro de una forma distinta.
Laura me preguntó si había alguien más, si yo había conocido a otra persona, y la pregunta me sorprendió por lo fuera de lugar que estaba en ese momento. Le dije que no había buscado ni buscaba llenar un hueco, que bastante tenía con intentar entender el que se había abierto. Me pidió que le dijera directamente si quería separarme, y ahí fue cuando sentí el peso real de la decisión, porque ponerla en palabras la hacía definitiva. Me tomé unos segundos, respiré hondo y le dije que sí, que necesitaba separarme, no como una amenaza ni como un ultimátum, sino como una decisión pensada, porque seguir juntos en ese estado nos iba a destruir a los dos de formas más lentas y más feas. No quiero que esto se convierta en una guerra, añadí, ni quiero arrastrarnos por meses de reproches, quiero hacerlo bien, con respeto, aunque duela. Ella bajó la cabeza y asintió lentamente, como si una parte de ella ya lo hubiera asumido antes de que yo lo dijera en voz alta. Me dijo que no había imaginado que llegaría a este punto, que pensaba que siempre encontraríamos la manera de recomponernos, y yo le respondí que yo también lo había pensado, hasta que dejó de ser verdad. Hablamos durante horas, no siempre de forma ordenada, pero sí honesta, repasando lo práctico, la casa, las cuentas, los tiempos, intentando no convertir cada tema en un ajuste de cuentas emocional. Hubo momentos de tensión, frases que dolieron, silencios incómodos, pero ya no hubo gritos ni golpes sobre la mesa, porque ambos entendimos que esa etapa había pasado. Le dije que no iba a hablar mal de ella, que no iba a exponer su historia para quedar bien, pero que tampoco iba a mentir si alguien me preguntaba directamente, porque ya había tenido suficiente con vivir una mentira dentro de casa. Antes de irse a dormir, esa noche no compartimos cama, nos detuvimos un momento en el pasillo, sin saber muy bien cómo despedirnos de algo que había sido tan importante durante tantos años. Laura me pidió perdón una vez más, sin excusas, sin añadir nada después, y yo asentí, no porque el perdón fuera inmediato, sino porque entendí que ese era el máximo punto al que podíamos llegar esa noche. Le dije que al día siguiente empezaríamos a mover lo necesario para hacer efectiva la separación, sin prisas absurdas, pero sin alargarlo por miedo. Cuando me quedé solo en el salón, sentado en el sofá donde tantas noches habíamos compartido rutinas, sentí por primera vez desde que todo empezó una calma extraña, no agradable, pero estable, como si al fin hubiera dejado de resistirme a una realidad que ya estaba ahí. No me sentí vencedor ni liberado, me sentí triste, cansado y extrañamente adulto, como si hubiera envejecido varios años en pocas semanas, pero también supe que había tomado la única decisión que me permitía mirarme al espejo sin desprecio. Al día siguiente nos cruzamos poco, hablamos lo justo, y esa distancia, lejos de aumentar el dolor, lo hizo más manejable. Laura empezó a recoger algunas cosas, yo hice lo mismo, y cada objeto que se movía confirmaba que la conversación de la noche anterior no había sido solo palabras. No hubo una escena final dramática, no hubo promesas de volver a intentarlo más adelante, solo un acuerdo tácito de que aquello había llegado a su fin de la forma más digna posible dentro de una situación fea. Esa fue nuestra última conversación importante como pareja, no porque dejáramos de hablar después, sino porque fue la última vez que intentamos decidir algo juntos desde ese lugar. A partir de ahí, todo lo que vino fue más práctico, más frío, más fácil de gestionar, aunque no por eso menos triste. Y aunque todavía no sabía cómo iba a ser mi vida después de todo esto, sí tenía claro algo fundamental, que había dejado de vivir esperando que alguien más eligiera por mí, y que esa, aunque no lo pareciera, era una forma necesaria de empezar de nuevo. El cierre no llegó con una escena final ni con una frase redonda que pudiera repetir sin que me temblara la voz, llegó con una acumulación de días normales que, por primera vez en semanas, dejaron de doler de forma constante. La separación se fue haciendo efectiva sin grandes sobresaltos, con citas prácticas, con papeles, con conversaciones breves y educadas que ya no pretendían salvar nada, solo ordenar lo que quedaba.
Laura se mudó a un piso pequeño cerca del trabajo y yo me quedé en el nuestro durante un tiempo, no por apego romántico, sino porque era lo más sencillo mientras resolvíamos lo económico. Hubo momentos incómodos, encuentros rápidos para recoger cosas olvidadas, mensajes necesarios sobre trámites, pero nada que se pareciera a una guerra abierta, y esa ausencia de dramatismo, aunque suene frío, fue un alivio para ambos. Empecé a notar el cambio en detalles tontos, como llegar a casa y no sentir esa tensión anticipada en el estómago, o poder sentarme en el sofá sin repasar mentalmente la última conversación buscando significados ocultos. No estaba bien, no estaba feliz, pero estaba estable, y después de todo lo vivido eso ya era mucho. Dormía mejor, comía con más regularidad y, sobre todo, dejé de tener la sensación constante de estar siendo evaluado o comparado. La soledad no era agradable, pero era honesta, y eso marcó una diferencia importante. Laura y yo tuvimos una última charla semanas después, no porque fuera necesaria, sino porque ambos sentimos que había cosas que merecían ser dichas sin la carga inmediata del conflicto. Quedamos para tomar algo por la tarde, en un sitio neutral, y hablamos con una distancia tranquila que habría sido imposible meses atrás. Me pidió perdón de nuevo, no esperando nada a cambio, y yo le dije que no iba a cargar con rencor porque no me aportaba nada, pero que tampoco iba a fingir que todo había sido un malentendido. Le expliqué que había aprendido algo básico, que confiar no significa dejar de observar y que amar a alguien no te obliga a desaparecer dentro de la relación. Ella escuchó, asintió, y entendí que ese era el punto final real, no porque cerrara todas las heridas, sino porque ponía las cosas en su sitio. Después de eso, cada uno siguió su camino con una distancia respetuosa, sin intentar mantener una amistad artificial ni borrar de golpe 11 años compartidos. Yo me centré en reconstruir una rutina que ya no girara en torno a alguien más, volví a hacer cosas que había dejado de lado sin darme cuenta, retomé contactos, acepté invitaciones que antes habría rechazado por inercia. No fue una reinvención espectacular, fue una suma de decisiones pequeñas que, juntas, empezaron a cambiar la forma en que me veía a mí mismo. Aprendí, a base de golpes, que el mayor error que había cometido no fue confiar en Laura, sino confiar sin exigirme a mí mismo claridad y límites. Durante años di por hecho que el silencio era sinónimo de paz y que evitar conflictos era una forma de cuidar la relación, cuando en realidad estaba acumulando problemas que tarde o temprano iban a salir de la peor manera posible. Entendí que hablar a tiempo, aunque sea incómodo, evita daños mucho más profundos, y que quedarse callado por miedo a perder algo puede hacer que lo pierdas igual, pero en peores condiciones. También aprendí que el engaño no empieza en el momento exacto en que alguien cruza una línea clara, sino mucho antes, cuando se normalizan pequeñas mentiras, cuando se justifican ausencias, cuando se deja de compartir lo que de verdad importa. Y aunque esa lección llegó tarde para salvar mi matrimonio, llegó a tiempo para no repetir los mismos patrones en el futuro. No me volví desconfiado ni cínico, pero sí más consciente de mi propio valor y de lo que espero de una relación. No hubo un cierre perfecto, ni una sensación de victoria, ni un aprendizaje bonito envuelto en frases inspiradoras. Hubo aceptación, que es menos brillante pero mucho más útil. Aceptar que la persona en la que confié fue capaz de traicionarme, aceptar que yo no supe ver o no quise ver ciertas señales, aceptar que ambos tuvimos responsabilidad en llegar a un punto en el que ya no quedaba nada que salvar. Esa aceptación no borró el dolor, pero lo hizo manejable, y con el tiempo dejó de ser el centro de mis días. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo terminó todo, no entro en detalles ni busco quedar bien, simplemente digo que terminó porque tenía que terminar, porque seguir habría sido una forma lenta de destruirnos. No necesito justificarme ni convencer a nadie de que tomé la decisión correcta, porque soy yo el que vive con ella, y eso es suficiente. Mi vida no se convirtió en algo espectacular después de la separación, pero se volvió más coherente, y esa coherencia vale más que cualquier promesa rota.
Si algo puedo decir con claridad es que no me arrepiento de haber actuado cuando lo hice, de haber puesto límites, de haber elegido marcharme cuando entendí que quedarme significaba renunciar a mí mismo. Me arrepiento, quizá, de no haberlo hecho antes, de haber confundido paciencia con resignación, pero incluso ese arrepentimiento tiene un límite, porque solo pude actuar cuando estuve preparado para aceptar las consecuencias. La historia no termina con un nuevo amor ni con una transformación radical, termina con alguien que aprendió a estar solo sin sentirse incompleto, que entendió que la dignidad no se negocia y que el respeto empieza por uno mismo. No sé qué vendrá después, ni lo necesito saber ahora. Me basta con saber que ya no vivo esperando que otro decida por mí, que ya no acepto verdades a medias ni promesas vagas, y que, aunque el precio fue alto, el resultado fue una versión de mí que no se traiciona para mantener una fachada. Así terminó todo, sin épica, sin grandes gestos, con una puerta que se cerró y una vida que siguió, distinta, más sobria, pero también más honesta. Y aunque no era el final que habría elegido al principio, es el único con el que puedo vivir sin mirar atrás con vergüenza.